Hola, buenas tardes, tutora y compañeros. Es un gusto saludarlos. Esta actividad es para la asignatura 702 Psicología Aplicada de Lección 3 Práctica Supervisada en la intervención conductual con niños y adolescentes. Y el video lleva por tema Evolución de la terapia. Mi compañero Misael Gaona Castillo y su servidora Mónica Adriana Sandate Quintero seremos quienes conforman este equipo. Comencemos. Gracias a la psicología es que se han usado métodos para la modificación de conducta. Dentro de estas técnicas para modificar los problemas de conducta se encuentran el enfoque teórico. Hasta el momento se ha demostrado que es el más eficaz. Existen más de 200 técnicas para la modificación de conducta, mismas que se encuentran divididas en 5 modelos de intervención, el cual son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el o instrumental, el modelo sobre el aprendizaje social, el cognitivo-conductual y el modelo cognitivo. Los trastornos de conducta en niños son motivo de consulta frecuentes. Sus causas son variadas, incluyendo desde factores biológicos hasta condiciones psicosociales particulares. La intervención psicológica debe considerar características individuales del niño y su familia previo a la implementación. Así se entregan orientaciones generales para el manejo conductual de niños y adolescentes, siendo la base de estas estrategias la práctica de un buen trato y una vinculación positiva con los niños, la congruencia y la constancia en el tiempo. La terapia de la conducta hace su aparición en el escenario de los tratamientos psicológicos a mediados de los años 50 del siglo pasado, como alternativa radical a las psicoterapias imperantes de la época, posicionándose especialmente frente al modelo psicoanalítico. Plinio el Viejo intentó curar a las personas que abusaban del alcohol colocando arañas en descomposición en los vasos de estas personas, y esta técnica actualmente se le conoce como condicionamiento aversivo. En el siglo XVIII, el niño salvaje de Aveyron fue enseñado a hablar con maniobras y técnicas que actualmente son conocidas como modelado, instigación y refuerzo positivo retirado de reforzadores. Y ya para el siglo XIX se usaba la economía de fichas con el objetivo de que los internos de Royal British Penal obedecieran las reglas del penal. En el mismo siglo, un médico francés trató los pensamientos obsesivos con técnicas parecidas a los que conocemos hoy como parada de pensamiento o inhibición recíproca. Clasificación de las técnicas de modificación de conducta. Las técnicas aplicadas a la población infantil por su eficacia en el tratamiento de los distintos problemas de conducta se encuentran para la adquisición de la frecuencia de la conducta, reforzar la frecuencia de un comportamiento, sin tener efectos indeseables, sin consecuencias gratificantes arbitrarias, solo aquellas conductas buenas adaptadas cuya frecuencia se quiere aumentar. También existe con refuerzo positivo, presentar con una consecuencia positiva una recompensa premio después de una conducta determinada, aumentando la probabilidad de que esta conducta se presente nuevamente. Un refuerzo negativo consiste en la desaparición de algo desagradable antes de la respuesta que queremos, aumentando la frecuencia de la conducta deseada. Este es el medio para dejar o poner dicho objeto u hecho y desaparece como consecuencia de la conducta. También hay aproximaciones sucesivas, es decir, reforzar las respuestas más parecidas a la respuesta final deseada y hacer una extinción de las más alejadas. Se usa cuando la conducta deseada no está en el sujeto. Se define la conducta final a conseguir y se elige la conducta personal que queremos, que es semejante al objetivo y se refuerza consistentemente. Se restringe la amplitud de esta conducta reforzándola con lo más parecido a la conducta que deseamos. También hay un modelado. En esta, una persona observa a otra persona que es significativa para esa persona para conseguir una nueva conducta.
Él debe copiar la conducta del modelo tras un breve tiempo usando para que se usa para adquirir nuevas conductas. Eliminamos las respuestas inadecuadas tras una observación de conducta apropiada para suprimir miedos o fobias. También existe el encadenamiento, se compensa a la persona tras conductas encadenadas como una sucesión de actividades. Procedimiento se suele usar para adquirir nuevas habilidades o para ensamblar conductas del niño, de modo que constituyen cadenas y conseguir así que estas conductas se mantengan de forma natural. También existen varias técnicas para mantener una conducta, como el reforzamiento intermitente. Se presenta un reforzador de manera gradual y discontinua. No se refuerzan todas las respuestas del sujeto, solo algunas. Se usan algunos criterios de respuesta, razón o número, con intervalos de tiempo. Para el premio, el reforzamiento continuo de la conducta intermitente es gradual y evita que deje de responder. Los reforzamientos intermitentes pueden tener un criterio fijo o variable. También tenemos aparte técnicas para la reducción o eliminación de una conducta, como la extinción. Este procedimiento puede ser aplicado a cualquier conducta mal aprendida. Consiste, una vez identificado el reforzador, suprimir para que tal conducta desaparezca gradualmente. Es decir, es no dar la recompensa que la mantiene. La suspensión del reforzamiento debe ser completa, no se debe administrar nunca para esa conducta, si no estaremos recompensando de forma intermitente, que como hemos visto antes es el procedimiento de mantener la estabilidad de una conducta. También estamos hablando de que hay que esperar un cierto tiempo para poder observar la disminución gradual de la extinción. O sea, va a aparecer un aumento y después va a empezar a reducirse gradualmente. También existen los reforzamientos de conductas incompatibles. Este método, que es complementario, sirve para eliminar una conducta problemática y está basada en la administración de recompensas de forma continua a aquellas conductas que son incompatibles con la que se quiere suprimir y en no aplicar ningún tipo de consecuencia a la conducta que se quiere eliminar o se ignora. El aumento de la conducta alternativa incompatible conlleva una disminución de la conducta indeseable. Este procedimiento es de utilidad para poder retirar el reforzamiento que mantiene la conducta. Lo que se hace es sacar a la persona de una situación en la que se encuentra cuando realiza tal conducta y es la que deseamos suprimir. Antes de aplicar el aislamiento conviene dar una señal o aviso para intentar que solo la aclaración verbal tenga poder de controlar esa conducta problemática que queremos eliminar. El tiempo de aislamiento es aproximadamente un minuto por cada año, siendo útil hasta los 15 años. Demasiado tiempo de esta como opción y debemos asegurarnos que no obtiene recompensas. También podemos controlar los estímulos. Si un estímulo está siempre presente cuando se refuerza una respuesta o ausente cuando se refuerza. También está la saciedad. Con ese procedimiento se suprime una conducta en base a la utilización del propio reforzador que la mantiene, porque aumentando de forma considerable la administración de reforzamiento hacemos que el reforzador pierda su valor como tal. También existe el castigo, consiste en aplicar una consecuencia a un acto o a una conducta. El castigo es solamente usado exclusivamente para procedimientos que no hayan funcionado o cuando la propia vida del niño está en peligro, y ello para evitarse recurriendo al castigo. Es el caso, por ejemplo, en las conductas de autoagresión. También tenemos técnicas conductuales. Técnicas conductuales. Para una mejor comprensión de las muchas técnicas que hay, aquí vamos a dar algunas características. Por ejemplo, el de la economía de fichas. Aquí se hace lo que es una aplicación del esfuerzo y de la extinción. Y en lugar de usar premios y reforzadores directamente, empleamos fichas que después se pueden intercambiar por una variedad de actividades agradables y bienes de consumo.
Aquí los privilegios son como premio los que se pueden obtener a través de fichas solamente. Las conductas indeseables se, se eliminan empleando la técnica de la pérdida contingente, es decir, sus ventajas son claras. ¿Por qué? Se pueden usar como un sistema independiente de privación, es decir, no ser directamente, no hacer directamente el castigo, sino hacerlo por medio de estas fichas que en sí, pues es como si fuera una moneda de cambio, ¿no? Aquí la ventaja es de que no interrumpimos la conducta y enseñamos el autocontrol. Nos podemos autocontrolar por medio de este tipo de, podemos decirlo que de especie de juego o de contrato, ¿no? Aquí definimos un objetivo, elegimos los diversos incentivos y premios a los que se pueden acceder y hacemos el uso de esta moneda como tipo de cambio, premios y castigos, ¿no? Es decir, aquí el niño puede hacer su cambio si se porta bien con la moneda, o sea, cambiando, nosotros le damos las monedas y ellos si se portan bien se las pueden canjear por otra cosa que a ellos les agrade. Es decir, por ejemplo, algo que les gusta, un dibujo o o alguna canción, alguna música. Todos esos contratos tienen un valor para que quede escrito para consecuencias positivas. También estamos hablando también de los acuerdos con las consecuencias negativas. Por ejemplo, si no se cumple, pues se acuerdan con premios especiales y se busca el menor tiempo posible entre la conducta acordada y la consecuencia de esta. También tenemos las autoinstrucciones. Son verbalizaciones internas que van dirigidas a uno mismo para guiar la conducta. Es decir, se entrena el, conforme verbalizaciones para que nuestro pensamiento se fluya al lado positivo. Es decir, durante y después de una tarea o enfrentamiento a una situación difícil para el niño, se hace un entrenamiento con una verbalización. También tenemos lo que es una detención del pensamiento. Este procedimiento desarrollado para desechar de la mente del niño los pensamientos obsesivos, que pueden actuar como detonantes de su conducta agresiva. Ahí se le enseña al niño a autocontrolarse. El autocontrol también es muy utilizado ante una situación conflictiva. Los niños muestran reacciones emocionales que les impulsan a realizar conductas agresivas. El objetivo es regular las conductas desde el propio alumno. Es decir, que él mismo eh, modifique su emoción que está sintiendo o negativa y la trate de enfocar a alguna relajación, algunas de estas técnicas como la de Jacobson de cautela son benéficas, o la técnica de la tortuga. Esta respiración lo que facilita es el control voluntario y automatizado del niño. La reestructuración cognitiva, esta técnica sirve para modificar los pensamientos erróneos del niño que acompañan a sus estados emocionales negativos, identifican lo que están pensando negativamente, lo analizan y buscan darle un uso adecuado, o sea, volcarlo en algo positivo. La autorregulación, también se autorregula la conducta mediante la autoobservación y los autorregistros, los autorrefuerzos contingentes a la realización de tareas adecuadas. El objetivo es hacer conciencia de los problemas de pensar, ¿no? O sea, que se pregunte por qué está sintiendo este pensamiento, bueno, por qué surge este pensamiento. Así adquiere una especie de autocontrol y le da autoconfianza y mejora la participación en su entorno. El trabajo de algunos fisiólogos rusos contribuyeron en el desarrollo del conductismo y de la terapia de la conducta.
aplicando metodología objetiva de su disciplina del estudio de cuestiones psicológicas. Sechenov combinó la neurofisiología y la psicología como resultado de su trabajo sobre los reflejos. Pavlov, por su parte, estableció las leyes del condicionamiento clásico. Thorndike estudió las leyes de la asociación estímulo-respuesta en lo que él llama condicionamiento instrumental. Y la ley más importante es la ley del efecto. Toda conducta está controlada por sus consecuencias. Watson, en su manifiesto conductista, propuso el uso de la investigación objetiva para el estudio de la conducta. Jones, siguiendo la propuesta de Watson, se dedicó a proponer métodos para eliminar fobias infantiles. Por su parte, Hull, Tolman y Guthrie iniciaron el neoconductismo, siendo este último el neoconductista más ortodoxo al llevar al extremo el principio de contigüidad de estímulos, que fue el emparejamiento. Y por último, Skinner planteó que la conducta se puede cambiar manipulando sus consecuencias. Bueno, pues por el momento estos fueron los más importantes. Según la OMS, la salud mental es más que la ausencia de enfermedad. Esta la describe como un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, donde puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y fructíferamente, también es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y en ese sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Este concepto medular de la salud mental es consciente con su interpretación amplia y variada de las diferentes culturas. También, por otro lado, el reporte del cirujano general de Estados Unidos se define como la representación satisfactoria de las funciones mentales en términos de pensamiento, estado de ánimo y de conducta, que permite mantener actividades productivas y relaciones con otras personas al adaptarse a los cambios y afrontar las adversidades. La salud mental y las enfermedades mentales están determinadas por muchos factores que están interactuando, como son lo social, lo psicológico y lo biológico. Al igual que la salud y la enfermedad en general, un ejemplo de esto es el aspecto social, ya que es un riesgo de enfermedades mentales asociadas a la pobreza, la educación limitada, el estrés laboral, el bajo ingreso, la inseguridad y la desesperanza. Otro factor es la conducta del individuo, asociada al abuso de sustancias, violencia en general, violencia de género, violencia infantil. Por otro lado, las actividades físicas agudas y crónicas también influyen, junto con la pobreza, a problemas de salud mental que incluyen la depresión, la ansiedad, etc. Conclusiones. La psicología ha contribuido a la resolución de problemas usando metodologías para la modificación de conducta. Estas técnicas de intervención han sido probadas en muchos problemas clínicos. La aproximación conductual dominante de la psicología en la actualidad está plasmada en las técnicas de intervención para modificar los problemas de conducta humanos, siendo el enfoque teórico más eficaz en el manejo de los problemas humanos, ya que otros modelos aún están inmaduros. La psicología cuenta con un gran repertorio de técnicas para la modificación de conducta, 200 aproximadamente, divididas en 5 modelos de intervención: condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o instrumental, el modelo sobre el aprendizaje social, el cognitivo-conductual y un modelo cognitivo. La conducta vista como la actividad humana manifestada bajo modalidades cognitivas, afectivas y motoras mostradas en respuesta a estímulos del medio. Las definiciones de esta y su modificación han tenido muchos cambios según los enfoques.
tratando de integrar los conceptos y los métodos a la modificación de conducta, como una disciplina derivada de la psicología, con principios y conocimientos científicos de esta y otras disciplinas afines, como la psicología del aprendizaje, para evaluar, diagnosticar, explicar y modificar o prevenir el comportamiento humano en diversos contextos escolares, clínicos, laborales, científicos, etc. Hay muchos manuales de modificación de conducta. Se debe a las teorías de aprendizaje como una manera diferente de interpretar y tratar la conducta anormal. Estas han variado desde los 70s, donde se entendía como técnicas terapéuticas de la psicología del aprendizaje, como el intento de modificar positivamente la emoción y la conducta humana bajo la teoría del aprendizaje. Hay otros autores que hablan de una modificación de conducta con técnicas diferentes, relacionadas también con el aprendizaje. La teoría y la práctica de este enfoque en la modificación de la conducta se hace realidad en la tecnología aplicada. La terapia del comportamiento intenta el uso de conocimientos empíricos y teóricos, heredado del uso del método experimental en la psicología, para explicar el origen de las conductas anormales, usando el tratamiento de estas anormalidades bajo estudios experimentales controlados. La terapia y la modificación de conducta es la psicología experimental humana bajo los modelos explicativos de aprendizaje social. Para los 80s, el primer manual de modificación de los españoles Mayor y Labrador habla de una modificación de conducta considerando la conducta normal y a la anormal bajo los mismos principios, con una evaluación objetiva, verificando una verificación empírica con procedimientos y técnicas de la psicología experimental para eliminar conductas desadaptadas, sustituyéndolas por otras. Antes y después del cambio del concepto de enfermedad y a la toma de psicología del aprendizaje como alternativa, revisamos la modificación de conducta.